Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo ciclo, especialmente a la gente de Escorpio, que en este video recibirá los mensajes para la semana que va del domingo 9 al sábado 15 de julio. Estos son mensajes para toda la gente nacida bajo el signo de Escorpio. Recuerda que son mensajes generales y no personales. Aquí la diosa Lilith siempre acompañando al signo de Escorpio. Y mientras terminamos de encontrar estos mensajes, te invito a suscribirte a nuestro canal y a darle me gusta a este video. Aquí tenemos los mensajes principales: el beso de la rosa, oposición, madurez, precipicio y angustia. Vamos a buscar más información. Muy bien, Escorpio, comienzan tus mensajes. Por este lado tenemos el beso de la rosa, masculino, femenino y la envidia. Esta tríada de mensajes está hablando de que en tu vida hay mucha pasión, mucho fuego, una relación en donde puedes disfrutar del placer en todos los sentidos, equilibrando la energía femenina, la energía masculina, de la acción, del recibir, de la creatividad y de la puesta en marcha. Todo esto está siendo muy envidiado por otras personas, Escorpio, así que debes prestar mucha atención y debes tener cuidado, debes tener protección, porque tu relación tan fogosa, tan efusiva y tan maravillosamente placentera está siendo muy envidiada, por lo que debes proteger tu relación, Escorpio. Por este lado tenemos oposición, solar y el amor puro y elevado. Bueno, acá vas a verte en un conflicto entre la belleza interior y la belleza exterior. Pareciera, Escorpio, que esta semana vas a tener una dualidad en donde no pudieras completarte y que por un lado quieras tomar decisiones en cuanto a lo que es el crecimiento personal y por otro lado te lleve la idea de la superficialidad, de disfrutar del momento y de no pensar en tu futuro. Esta oposición se va a resolver cuando comprendas que eres parte de un todo en general en el exterior, pero también en tu interior. No tienes por qué separar las cosas, no tienes por qué elegir entre tu aspecto físico y tu espiritualidad. Escorpio, tienes la posibilidad de ser un ser completo y completamente feliz. Así que esta es una gran situación que vas a vivir durante esta semana, estas dos energías que van para un lado y para el otro, pero tú debes estar en el centro comprendiendo que eres ambas. Por este lado tenemos madurez, el trabajo y Rafael. Bueno, se sana tu relación con el trabajo, se sana tu relación con tu actividad laboral, ¿sí? Te encuentras más centrado, esta semana vas a estar más adecuado, ¿sí? Más contento con tus responsabilidades, vas a aceptar el trabajo que elegiste, la actividad que tienes y disfrutarla con la responsabilidad, ¿sí? Esta rebeldía, este descontento que estabas teniendo con tu trabajo, bueno, esto se sana en luz y esta semana vas a estar muy tranquilo y vas a estar muy obediente, pero ten cuidado, Escorpio, que tu obediencia no traspase los límites y no termines haciendo lo que otros quieren y lo que tú no. Así que cuidado, Escorpio, con ser tan obediente esta semana. Por este lado tenemos precipicio, trono masculino y amor masculino. Bueno, mucha energía de la fuerza masculina, ¿sí? Personas también masculinas que, repito, no tiene que ver con el sexo, sino que tiene que ver con la fuerza y la energía masculina que tienen, están a tu alrededor y te están invitando a ir por un camino que no te conviene, Escorpio. Estás a punto de entrar en un precipicio, acompañado de estas personas masculinas que te llevan por una vorágine del día a día, de no pensar en el futuro, de como tomar decisiones muy a la ligera,
muy superficiales, y la importancia va a ser que te vas a encontrar en este precipicio, pero debes tener la fortaleza, debes confiar en tus alas para poder salir de él y no caer en un pozo. Así que ten mucho cuidado con tus compañías masculinas esta semana, porque no quieren llevarte por un buen camino. Por este lado tenemos la angustia, el trono femenino y el ángel lunar. Se produce un cambio para ti con respecto a una persona femenina de tu vida, y este cambio te va a causar mucha angustia. Puede ser una separación, un distanciamiento o una dinámica diferente en el vínculo que es planteado por esta persona femenina, y este cambio no te cae bien, este cambio te hace sufrir y este cambio te va a traer angustia. Debes recordar, Escorpio, tu fortaleza interna para atravesar este cambio, esta angustia, este sufrimiento. Así que mucha fuerza, Escorpio, prepárate para atravesar esta situación con la mayor fortaleza posible. Vamos a pedir para ti más información. Bueno, ahí están cayendo las cartas. Nos queda uno. En el oráculo de los arcángeles. 2 de las 3 cartas es el arcángel Gabriel, por lo que debes prestar muchísima atención esta semana a cómo te comunicas con los demás. ¿Qué es lo que dices? ¿Cómo escuchas a los demás? ¿Sí? ¿Cómo tienes en cuenta sus comentarios? ¿Cómo tienes en cuenta lo que es su opinión? Y la comunicación va a ser clave para ti esta semana. A tu disposición está el arcángel Gabriel, que se presenta aquí en estas cartas. Así que tú debes poder pedirle y poder convocarlo para que te ayude, Escorpio, en una mejor comunicación. Por este lado, otro arcángel que estará a tu disposición es el arcángel Zadkiel, que te habla de cambios, y que estos cambios pueden ser dolorosos, pueden ser traumáticos o traerte sufrimientos, pero son necesarios. Y él va a estar a tu disposición para que lo convoques para atravesar estos cambios en tu vida. Te leo en los comentarios para que me cuentes cómo le pides a los ángeles y arcángeles que te ayuden. Vamos a ver qué número te acompañará esta semana, en donde tu día especial será el lunes 10. El número es el número 7, el número místico, que te habla de conectar con tu espiritualidad, que no olvides de conectarte con tu alma, de la introspección y de la fuerza espiritual que tienes, Escorpio. Gracias por ver este video, nos encontramos la próxima semana y te invito a compartirlo con toda la gente de Escorpio que conozcas. Amén, namaste, gracias.